buenas tardes. Comienza Propuestas, la revista de la familia puertopadrense. La invitación es para que nos acompañes durante los próximos 27 minutos y juntos compartir temas de interés. Ya comenzamos. En la tarde de hoy les proponemos un tema relacionado con un hecho histórico. Se trata del descubrimiento de Cuba y la teoría de que fuera nuestra Villa Azul ese puerto primado. Para conocer detalles, tengo el gusto de recibir a mi invitado de la tarde, el investigador Raimundo Betancur Albero, a quien ya doy las buenas tardes. Gracias, amiga. Primeramente, quisiéramos conocer qué lo motivó a realizar esta investigación. Desde finales del siglo pasado, creía yo que me encontraba preparado intelectualmente para hacer un trabajo importante, trascendente. Ya era ingeniero mecánico, me había reorientado hacia el periodismo, había obtenido el título de primer nivel de fotografía en camarografía y empecé a hacer documentales, a hacer expos, a hacer obras audiovisuales para resaltar los valores de Puerto Padre. Pero en el transcurso del tiempo, al ir haciendo estos audiovisuales, me tocó hacer el documental Puerto de Dios sobre los hallazgos arqueológicos del grupo Tabé Maniabón en el Socucho. Esa era la evidencia que faltaba para corroborar que Cristóbal Colón desembarcó por Puerto Padre. Desde chiquito, uno que nace aquí, le dicen claro de que Puerto Padre tiene el nombre porque cuando Cristóbal Colón estuvo aquí, nace el nombre que dijo un cura o dijo un tripulante o dijo Cristóbal Colón, que Puerto Padre. Ese es el trabajo que tengo que hacer por Puerto Padre. Y ahí empecé yo a estudiar. Y como tuve que estudiar, qué iluso. Creía yo que estaba preparado intelectualmente. Y tuve que estudiar mucho, pero a la vez chocar mucho. En ese tiempo supe por qué no se reconocía la leyenda. La leyenda no se reconocía porque ya Bariay había sido aprobado como el puerto primado de Cuba. Y el tema, tratarlo, ya era escabroso solamente desde ese momento. Ya tú sabías de que estabas haciendo mal o estabas haciendo bien. Estaba en la incertidumbre esa. Sí, es que realmente cuando se hicieron las primeras investigaciones, Puerto Padre fue una de las tesis que se presentaron, lo que finalmente quedó Bariay. Pero quisiéramos conocer un poco más cómo fue ese proceso de investigación. El proceso de investigación fue muy bonito. Este proceso constituyó el hobby de mi vida. He pasado mucho trabajo, pero he también pasado mucha gratitud. Mucha gente me ha ayudado. Por eso digo que el trabajo prácticamente no es autónomo. Desde que empecé, prácticamente no tenía un tiempo libre. En cualquier momento yo cogía un lápiz, un lapicero, una hojita, cuando eso no tenía celular, y me ponía y anotaba cada una de las ideas que iban apareciendo, o que iba encontrando, ya sea venía un camión de tuna a Puerto Padre, ya sea iba al Socucho, ya sea caminando por el Socucho, iba anotando cada uno de esos detalles que iba encontrando y que iba conversando de lo que encontraba, y posteriormente armé un borrador, un macuto lleno de escritura, y eso se lo dicté a la computadora. Ahí empecé a tenerlo ya digitalmente. Al tenerlo digitalmente, ya podía enriquecerlo con cosas que encontraba en las redes, en internet, y fue creciendo y fue armándose y fue estructurándose el estudio. Ya nunca más pude apartarme del tema, y donde quiera iba acomodándolo y haciéndolo un poco científico. Eso fue hasta que en el año 2008 lo patenté en Senda y me dediqué a socializar. Ahí sentí de nuevo, en esa socialización, cuánto había en contra del estudio. O sea, no sabía si estaba haciendo bien o haciendo mal. Todo lo que estaba haciendo era por Puerto Padre y por Cuba, porque ese día nació la escrita historia de Cuba, el día que desembarca Cristóbal Colón. Y seguí socializándolo y venga puerta cerrada, y venga toque, y venga puerta cerrada. Y la que se abrió fue por cumplimiento. Todas las investigaciones tienen un tema, tienen una base, pero en este caso, ¿cómo está estructurada esta investigación?
En el transcurso de la investigación, a medida que iba cogiendo carácter científico, porque al principio era un acomodo de datos y de búsqueda de información, fui dándome cuenta y entendiendo que el estudio era una investigación toponímica. Una investigación toponímica que está dividida en dos partes. La primera parte, trato de responder la controversia nominal del topónimo controvertido Puerto del Padre, y la segunda es tratar de responder la controversia locativa del topónimo primado de Cuba. En la edición se acomodó al revés, porque yo lo que andaba buscando primero era quién era Puerto Padre, y ellos acomodaron primero quién es el puerto primado. La parte primera que ellos acomodaron, que es para localizar el puerto primado de Cuba, está estructurado en 3 tomos, los 3 primeros tomos del estudio. El primero de los tomos se llama Fundamentación epistemológica. Este tomo es imprescindible conocerlo, estudiarlo y analizarlo bien, porque es la base para tratar cualquier tema sobre Cristóbal Colón. Ese es el conocimiento previo que hay que tener para hacer el estudio del puerto primado de Cuba. En el segundo tomo se llama Desmontaje hermenéutica, donde hago el desmontaje para comprender y entender qué es lo que vio Cristóbal Colón cuando llegó a Cuba, en ese entorno. Ese es el desmontaje hermenéutico, el segundo tomo. En el tercer tomo ya me dedico a identificar y localizar el puerto primado de Cuba. Está compuesto por 4 capítulos, el segundo tomo está compuesto por 3 capítulos y el primer tomo está compuesto por 9 capítulos. Esa es la estructura del estudio en la primera parte, que es para determinar y localizar la controversia del topónimo Puerto Primado. La segunda parte, compuesta por los 2 últimos tomos, el tomo 4, se llama El puerto primado del Maniabón. Ahí analizo y determino cuándo, dónde y qué significa el topónimo Puerto del Padre. El tomo 5 se llama El puerto del Padre. Ahí determino y fundamento por qué se perpetúa el topónimo Puerto del Padre. Y los 2 estudios, la primera parte y la segunda, se complementan, porque hice un viaje hacia 1492 para identificar cuál es el primer nombre que tuvo Puerto del Padre, y el otro tomo, la otra parte del estudio fue encontrar en la actualidad quién es el puerto primado. Los estudios se complementan y a la vez hice el viaje en la misma dirección, pero en sentido contrario. Es un solo estudio. Realizar una investigación tan profunda requiere de mucho tiempo y dedicación, sobre todo porque también tratas de darle una base científica a esta propuesta. En estos momentos, ¿hasta qué niveles ha llegado este trabajo, esta investigación? Hoy prácticamente soy un hombre muy feliz. Ya el estudio que hice se materializó en los libros Puerto Primado de Cuba. Una amiga, tengo que agradecerle mucho a Valis Leiva, que posibilitó que se editara el libro y actualmente se está comercializando en Amazon. Ya lo compartí, lo tiene la biblioteca municipal, allí está el modesto obsequio que me hizo el hijo mío mayor, y allí están los libros físicos. Están digital también en el museo. Con estos libros ya yo me he dedicado a hacer algunos promocionales, algunas referencias en audiovisuales para que se entienda qué fue lo que estudié. He expuesto en la oficina del historiador de la ciudad de Las Tunas, en la unidad de Las Tunas, en la unidad de aquí hemos hecho un coloquio sobre el tema y he redactado cartas y he solicitado ayuda porque, bueno, solamente con que el estudio esté terminado no es lo suficiente para que se reconozca que Puerto Padre es el puerto primado. Así fue como se reconoció a Jibara, porque un estudioso encantó. Así fue como se reconoció a Bariay, porque encantó en un congreso y obtuvo mayoría de manos alzadas. Pero así no se hace ciencia. Este estudio es mi propuesta. No es autónomo, porque me he basado y me he subido encima de hombros de gigantes que me precedieron para lograr los resultados. Y entonces, ¿ya Puerto Padre es el puerto primado? No, hay que evaluarlo. Y a eso me he dedicado, a tratar de socializarlo
lo que he estudiado y lo que está en los libros, hacer las obras audiovisuales, y entonces he tocado puertas puntuales que tienen que evaluar el estudio. He tocado desde Puerto Padre hasta la Academia de Ciencias, la Academia de la Historia, el Sigma, el presidente de la República, el heredero de Cristóbal Colón, y estoy esperando la respuesta de ellos porque hasta el gran maestro de la Logia Masónica de Cuba está intercediendo para que el estudio se evalúe. Hay que evaluarlo, gústele a quien le gústele y pésele a quien le pese, porque ya no tienen que oponerse a Raimundo. Ahora, para oponerse al estudio y al tema de Puerto Padre, hay que hacer otro libro y decir que lo que hizo Raimundo está mal hecho, pero no porque no te guste, sino científicamente para que nadie se ría de ti. Y ahí voy, sigo socializando y tocando puertas para evaluar el estudio. Ahora le propongo una pausa, Raimundo, para disfrutar de una de nuestras secciones, desde el museo. Hola, bienvenidos a la sección Desde el Museo, con la que pretendemos promover aquellos bienes muebles que forman parte de las colecciones de nuestra institución cultural del patrimonio de la localidad. En esta ocasión vamos a estar hablando de los objetos que se muestran en una de las vitrinas que más visitan, sobre todo nuestros niños, cuando llegan a nuestra institución cultural. En esta vitrina mostramos objetos relacionados con la Guerra de Independencia, sobre todo con la Guerra Necesaria, iniciada en 1895. Y nos referimos, en este caso, al machete de guerra. El machete es un cuchillo de gran peso, de un solo filo, que era utilizado inicialmente para cortar maleza, para cortar pequeños troncos o para el desarrollo de labores agrícolas, sobre todo el corte de caña. ¿Qué pasa con el machete como arma de guerra? Los ejércitos, sobre todo del siglo XVIII, utilizaban la espada o utilizaban el sable para sus acciones militares. Sin embargo, al inicio de la Guerra de Independencia, el día 26 de octubre de 1868, Máximo Gómez, en el poblado de Baire, desarrolla la primera carga al machete. Tenía la misión de no dejar pasar hacia Bayamo al ejército español que procedía desde Santiago de Cuba, y con unos 200 hombres, primero en la caballería y después la infantería, armados de machetes o instrumentos de guerra, pues decidió atacar así a las tropas españolas. Alrededor de 700 soldados traían los españoles y llegaron, perdieron más de un tercio de sus miembros por la acción del ejército o de los recién iniciados en el ejército Mambí, que se considera que es una de las acciones, digamos, más sangrientas del ejército en la primera guerra de liberación. El machete después se le puso la guarda con el objetivo de proteger la mano del que lo utilizaba de algún corte, y con el tiempo pues fue utilizándosele y dándole hasta cierto punto un ambiente cultural al poner elementos en su cabo, sobre todo relacionados con diferentes tipos de aves. Esta colección de machetes que atesoramos en nuestra institución fueron utilizados por diferentes soldados o clases oficiales del Ejército Libertador que vivieron en Puerto Padre, como Emilio Márquez, como Abelardo Carralero, como Ángel Herrera Elías o Francisco Concepción. Fueron donados por sus familiares y conservados en nuestra institución. Fueron utilizados en la guerra de 1895. En esta vitrina también se muestra un revólver español de 1890 que fue utilizado también en esta Segunda Guerra de Independencia, pero por el ejército español. O sea, esta vitrina forma parte de esta parte final de la guerra o el siglo XIX relacionado con la Guerra de Independencia, que culminó con la guerra hispano-cubano-norteamericana y la ocupación de la retirada del ejército español y la ocupación de la isla de Cuba por el ejército y el gobierno de los Estados Unidos. Hasta aquí los objetos relacionados, que también en el Fuerte de la Loma tenemos algunos también relacionados con esta etapa, pero forman parte de nuestra colección y queremos la próxima semana que nos sigan para seguir hablándole desde el museo.
Seguimos en propuestas. La revista de la familia puertopadrense, que hoy conversa con el investigador Raimundo Betancur Albero sobre la teoría del descubrimiento de Cuba por Puerto Padre. Raimundo, además de los libros que ya mencionabas que recogen la investigación, has realizado también documentales. Cuéntanos un poco sobre este proceso y dónde podemos verlos. Ya después que los libros estuvieron impresos, ya sentí un gran alivio porque, bueno, ya no era que tenían que dirigirse hacia Raimundo para oponerse o ayudar, era hacia los libros. Me dediqué a hacer un grupo de Facebook. Ese grupo de Facebook se llama Puerto del Padre, Puerto Primado de Cuba. Ahí yo socializo todo lo concerniente al tema. Además hago los audiovisuales que me permiten ir exponiendo en lugares donde me invitan a exponer o también ir aclarando de una forma más asequible para el público profano que no ha investigado sobre el tema. Y entonces expongo y se aclara un poco más y se socializa el estudio. A eso me he dedicado en este tiempo y así me ha permitido entonces exponerlo como hice en el cine Iremú de aquí de Puerto Padre. Ahí expuse el último que había hecho, el capítulo 2 de la serie Encuentro de Tres Culturas, que se llama Tu Puerto Padre, basado en la memoria histórica natal del topónimo, o sea, por qué nace, y llegando a concluir que es una evidencia científica, la leyenda colombina puertopadrense es científicamente real. Siempre quise saber cuál era el origen del nombre geográfico Puerto del Padre, mi terruño natal. Varios estudios y la leyenda dicen que nace con la escrita historia de Cuba, pero no se reconoce. Nunca comprendí por qué, hasta que la realización del documental Puerto de Dios puso en mis manos una evidencia incuestionable. Entonces entendí, y Puerto del Padre apareció ante mí en su auténtica dimensión. La historia, una vez más, fue manipulada. ¿Qué siente Raimundo al ver materializado y de una forma palpable aquel sueño, desde que era niño, de hacer algo importante por Puerto Padre? Es una satisfacción y un orgullo muy grande, porque, bueno, como te dije al principio, yo pensaba que estaba preparado intelectualmente cuando empezaba el estudio, pero hoy sí me encuentro preparado intelectualmente por haber concluido el estudio. Me hice masón, me hice miembro de la UNIA, me hice miembro de la UP, me hice miembro de la UNIC de historiador, y eso fueron cosas grandes para mí. Pero haber terminado y ver materializado el estudio, eso sí ha sido grande. El hobby de mi vida, que se convirtió en el hobby de mi vida, este estudio, ahora me siento como que estoy desprotegido, que no tengo que hacer, pero sí sigo haciendo los documentales, sigo haciendo los videos, sigo haciendo las exposiciones, porque hay que lograr lo fundamental, que se apruebe y se reconozca que Puerto Padre es el puerto primado de Cuba, y en eso estoy. Precisamente sobre ese tema y basándose en la experiencia adquirida durante la investigación, ¿consideras que en algún momento pudiera hacerse realidad la declaración oficial de que Puerto Padre fue el puerto primado? Sí, estoy totalmente seguro que se puede hacer y que va a suceder. No se ha hecho nada en el país ni en los institutos porque es muy cómodo estar tranquilo, estático, inmóvil. Es mejor que asumir que hay que enjuiciar un estudio. Eso se hará en su debido momento. Pero si los institutos de Cuba no quieren enjuiciar el tema, ¿por qué no lo enjuiciamos en Puerto Padre? Puerto Padre es un lugar que tiene una cantidad de profesionales suficiente para enjuiciar el estudio. Es un estudio toponímico que está compuesto por estudiosos de historia, estudiosos de todas las ramas de geografía, estudiosos de flora y fauna, estudiosos de filosofía, estudiosos de lingüística. Esos estudiosos se juntan y hacen un equipo aquí en Puerto Padre, porque aquí sucedió el hecho histórico. Compete a Cuba, pero si a Cuba no le interesa o no quiere o no es el momento histórico para que suceda, Puerto Padre tiene que asumirlo. Porque Puerto Padre tiene que tener
su memoria histórica natal. Tiene que rescatarla porque fue arrebatada hace 81 años. Ya faltan 19 para cumplir 100. Como no hay mal que dure 100 años, Puerto Padre debe rescatar en estos 19 años su memoria histórica natal. Si Cuba no quiere, Puerto Padre tiene que hacerlo. No es lo que digan de ti, es lo que tú asumes que tú eres. Y si tú asumes que tú eres el puerto primado, que digan lo que digan. El estudio Puerto Primado de Cuba refiere que Puerto Padre es un topónimo controvertido por nombre, porque en su devenir histórico cambió varias veces su forma gramatical, hasta que a mediados del siglo XX se abrevia a Puerto Padre. Nombre geográfico que contra viento y marea perseveró aferrado in situ desde el inicio de la cartografía de América y se perpetuó. El asiduo valor de uso lo propició. Lo corroboran fuentes históricas primarias que posicionan a castellanos y maniabones habitando en armonía desde la época de su nacimiento. Raimundo, ¿cómo ha sido la acogida, tanto de manera personal como en las redes sociales, de los puertopadrenses que han tenido acceso a la información sobre esta investigación? La acogida ha sido muy buena, excelente, diría yo. Ahí está el grupo de Facebook creado Puerto del Padre, Puerto Primado de Cuba, y ahí compartimos entre unos y otros todo lo que hacemos. Tenemos varias propuestas y la más importante que tenemos es hacer una estatua o algo alegórico al hecho histórico aquí en Puerto Padre. Estamos recogiendo bronce, se ha recogido algo por allá por el Boquerón, por allá por Tuna. Tenemos una recogida mínima, pero podemos hacer una escultura, podemos seguir defendiendo el estudio y una de las mejores formas es evaluarlo. Evaluarlo quiere decir, llámame y te envío el estudio para que te lo estudie. Necesitamos criterios de expertos sobre el estudio y eso nos va a servir para que el estudio crezca, para cuando se evalúe no tenga ningún tipo de fallo. Y en eso estamos. Si lograra materializarse ese sueño de tener una estatua de Cristóbal Colón desembarcando, ¿cuál sería su propuesta para ubicarla? Ha sido una idea muy bella eso de nosotros y del grupo, tratar de hacer una obra por Puerto Padre, como la escultura de Cristóbal Colón, pero desgraciadamente aquí en la localidad es un sacrilegio hacer algo que haga honor a Cristóbal Colón. Una muestra clara es la rotonda. Prácticamente no se pudo terminar, no se ha terminado. El escudo de la ciudad, porque tiene 3 cruces de Malta alegóricas al desembarco de aquí, lo proscribieron en un tiempo, no sé todavía, estuvo proscrito. O sea, Puerto Padre no puede hacer nada que honre que es el puerto primado. Pero nosotros, asumiéndolo, evaluándolo y consensuando el estudio, podemos hacer obras incipientes. Se puede hacer las mismas esculturas, pero se pueden hacer llaveros. Se hizo un bar-restaurante que se llama Santa María. Eso es alegórico a las naves principal y capitana de Cristóbal Colón. ¿Dónde podríamos poner la escultura de Cristóbal Colón? En el lugar donde sucedió el hecho histórico, es la primera y fundamental. Pero otra aquí en Puerto Padre. La del hecho histórico, allí en Estero Socuchito, a la derecha de Guardafrontera, donde están las chalanas, ahí hay que hacer la obra escultórica de Cristóbal Colón. Y la otra, importante para promocionar, que él nunca entró en las naves al interior de la bahía. Él entró en 3 chalanas, en las 3 barcazas que entró a las bahías. Puede hacerse una al final del paseo, en el mismo malecón allá, subiendo a tierra. Esa es mi propuesta. Ciertamente se pueden realizar muchas cosas para poco a poco ir ganando nuevamente nuestra memoria histórica, ¿verdad? Y declarar a Puerto Padre como el puerto primado de Cuba, que incluye además, pues, establecimientos, nuevos emprendimientos que adopten nombres relacionados con este tema. Y si hay personas interesadas en donar bronce para contribuir a esta estatua, ¿hacia dónde pueden dirigirse si están aquí en la ciudad de Puerto Padre? El bronce lo está recogiendo Pedro Ramos allá en el Boquerón. Es muy conocido aquí, es veterinario, es artista de arte naif, creo que Sí. allá en el Boquerón recoge el bronce. Yo cuando me mude para Puerto Padre, que ese es mi objetivo, voy a coger una carretilla, porque motorina no tengo,
y recogeré mi poquito también para un día no muy lejano hacer esa estatua, porque hay que, la fábula de esta cosa que es la memoria histórica de Puerto Padre, hay que asumirla, porque no importa lo que digan que no eres, no importa lo que digan que eres, lo que importa es lo que tú eres, y si tú eres el Puerto Primado, tienes que asumirlo. Hoy mismo dejo la investigación aquí en la unidad, ya está en el Museo Provincial, ya está en la Biblioteca Municipal y vamos a compartirla, vamos a seguir socializando el estudio. Ya llegará el criterio de expertos de cada una de las especialidades. Son cerca de 25 especialidades científicas que están implicadas en el estudio, que cada uno aporte su criterio de experto y el estudio crecerá. Ya usted lo sabe, amigo televidente, si tiene en casa algún pedacito de bronce, puede dirigirse hasta el Boquerón y localizar a Pedro Ramos. Él con muchísimo gusto los recepcionará y de esa manera usted también podrá contribuir al sueño de realizar la estatua de Cristóbal Colón desembarcando en Puerto Padre. Raimundo, ¿algo más que quiera compartir con la familia puertopadrense? Haciendo honor al nombre de este programa, yo quiero hacer mi propuesta. Mi propuesta es que se lean el estudio. Está aquí en la unidad, está en el museo, está en la biblioteca. Rescatemos entre todos la memoria histórica natal del topónimo Puerto del Padre. Puerto Padre como poblado puede que haya nacido 12, 20 años después del hecho histórico, pero el topónimo nació el 28 de octubre de 1492. No aparece la fuente documental que lo registra, pero todos los elementos inductivos, deductivos, descriptivos, histórico, lógico y la triangulación de las evidencias lo corroboran. Solo hay que evaluarlo. No se quiere evaluar. ¿Por qué? Porque hay verdad. Y Puerto Padre, rescatémoslo entre todos, es el Puerto Primado de Cuba. Qué difícil es rectificar un error histórico. Polemizar genera desarrollo. Para reconocer y oficializar científicamente cuál es el Puerto Primado de Cuba, solo hay que enjuiciarlo entre los especialistas implicados. La ciencia puede identificar y corregir sus errores. Este no es la excepción. La leyenda colombina padrense siempre se escuchará. Raimundo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y compartir tantos años de estudios y conocimientos sobre este interesante tema. El gusto ha sido mío. Y así llegamos al final de nuestra revista de hoy. Recuerde que nuestra próxima cita será dentro de 7 días, donde volveremos con propuestas de interés para toda la familia. ¡Feliz tarde!